Mi voz ya no vale nada para ellos. Solo mi nombre cuando les conviene, asterisco asterisco, me creerías si te dijera que mi propio hijo me trata como una sombra, pero nunca se olvida de usar mi nombre cuando le conviene. Así es. Para él, soy útil cuando se trata de beneficios, favores y comodidades. Pero cuando hablo, cuando pido, cuando me desahogo, solo soy ruido de fondo. Mi voz ya no vale nada. Ni siquiera como eco. Me llamo Doña Estela Ramírez. Tengo 69 años. Nací en un pueblito en el interior de Puebla, rodeado de montañas, olor a maíz tostado y vecinos que llamaban comadre a mi madre sin siquiera saber su nombre de pila. Crecí entre el aroma del pan de muerto y el café negro hirviendo en una olla de hierro. Me casé joven, con un hombre que me prometió el cielo pero solo me dio silencios y deberes. Quedé viuda a los 43 años. Y fue entonces cuando todo cambió. Desde ese momento, mi vida giró en torno a mi único hijo, Ramiro. Todo lo que hice, lo hice por él. Trabajé lavando ropa ajena, vendiendo tamales en la plaza, hasta limpiando baños en la central de autobuses. Durante las madrugadas frías. Todo para que él pudiera estudiar, comer mejor que yo, estrenar ropa en Navidad, mientras yo cosía mis vestidos remendados a la luz de la cocina. Pero, ¿sabes qué es lo que más me duele? No es el sacrificio. Es haberme dado cuenta de que, con el tiempo, él dejó de mirarme a los ojos, dejó de escucharme. Hoy, Ramiro tiene 42 años, y vive conmigo. Vive de mi pensión. Él dice que es solo por un tiempo, que está arreglando su vida. Pero ya pasaron 8 años desde que dijo eso por primera vez. Nunca lo he visto con un currículum en la mano, mucho menos con ganas de ayudar en casa. Pasa el día en el sofá, viendo fútbol, revisando el celular, y me manda callar cuando le pregunto algo. Usted habla demasiado, mamá. Solo se levanta cuando necesita mi tarjeta. Me jubilé con lo mínimo. Pero parece que él se jubiló conmigo, sin haber aportado nada nunca. El otro día, necesitaba hacerme un estudio médico. Lo agendé yo sola, fui yo sola. Él dijo que estaba ocupado, pero la noche anterior lo vi horas en la cantina de la esquina. Cuando regresé, me vio entrar despacio con la bolsa de los medicamentos en la mano, y ni se inmutó en el sillón. ¿Todavía sigue con esos dolores molestos?, me dijo, como si estuviera fingiendo. Sentí unas ganas de desaparecer, pero adivina qué. Unos días después se me acercó sonriendo, diciendo que necesitaba que yo firmara unos papeles para renovar un beneficio. Mamita, es solo para facilitar las cosas, ¿sí? Con ese tonito dulce que solo usa cuando quiere algo. Ese tono. Ahora me revuelve el estómago. Me llama mamita cuando me necesita. Pero cuando estoy triste, callada, cansada, solo soy la vieja, mi vecina, doña Lupita. El otro día me dijo, Estelita, te has apagado, ya no eres la mujer fuerte de antes. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza como tambor. Porque es verdad. Me apagué. Me fui encogiendo tanto, tratando de no molestar,
que me volví casi una sombra dentro de mi propia casa. Y casa es decir mucho. La casa es mía. Está a mi nombre. La compré yo con años de trabajo. Pero, hoy en día, parece que él es quien manda, quien vive, quien tiene voz. Hay días en los que quiero gritar. Pero mi garganta se cierra. Como si cada palabra regresara adentro, como si ya no tuviera derecho a decir nada. Como si mi único valor fuera mi nombre en los papeles, y fue en uno de esos días cuando empecé a escribir esta historia. O mejor dicho, a contarla. Porque tal vez tú, del otro lado, estés sintiendo algo parecido. Tal vez también diste todo, y a cambio recibiste silencio y desprecio. Hoy no estoy contando esto para dar lástima. Lo cuento porque algo dentro de mí está empezando a despertar. Algo que estuvo dormido por demasiado tiempo, aún no sé qué va a pasar. Pero hay algo que tengo claro, mi voz va a volver. Aunque sea por última vez, asterisco asterisco, las palabras que no dije. Y el silencio que me comió viva, asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Estela, y como te dije, tengo 69 años. Pero a veces siento como si tuviera 100. No por los dolores físicos, aunque esos ya me visitan cada mañana, sino por el peso de lo que no he dicho. Por las palabras que me tragué. Por los silencios que cargué como costales en la espalda durante tantos años. Cuando Ramiro era niño, solía abrazarme fuerte. Me decía, mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa con jardín y muchas flores. Yo me reía. Le revolvía el cabello y le respondía que con tenerlo cerca, sano y feliz, yo ya tenía todo. Jamás imaginé que el mismo niño que me llenaba de dibujos y abrazos, se convertiría en un hombre que me mira con fastidio, como si fuera una carga. Un estorbo. No sabes cuántas veces he querido hablar con él con calma, mirarlo a los ojos, preguntarle, ¿en qué momento dejaste de quererme? ¿Qué hice tan mal para merecer esta indiferencia? Pero no lo hago. Porque sé que se va a reír. O peor, que va a decir, otra vez con tus dramas, mamá. Y ese comentario es como una bofetada. Porque no estoy dramatizando. Estoy sobreviviendo. El otro día me encontré llorando sola en la cocina. Había preparado mole, su platillo favorito, con mis propias manos, como lo hacía cuando era niño. Él llegó, miró la mesa, y dijo, ¿otra vez comida con tanto chile? Luego me da acidez. Ni siquiera probó el plato. Se sirvió cereal y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí, con el delantal sucio, las manos olorosas a ajo y el alma hecha trizas. Me senté con el plato lleno frente a mí y no pude comer. Me dolía más el corazón que el estómago, y lo peor es que ya me estoy acostumbrando a esa sensación.
a ese hueco en el pecho, a esa especie de muerte lenta que se siente cuando uno se da cuenta de que ya no significa nada para la persona que más ama. Hay noches en que me despierto sudando. Soñé que me perdía en una calle oscura y que nadie me buscaba. En el sueño gritaba el nombre de Ramiro, y él seguía caminando sin voltearse. Me veía, pero no me reconocía. Una madrugada me levanté temblando. Fui al baño, me miré al espejo y no me reconocí yo tampoco. Mis ojos estaban apagados, sin luz. ¿Dónde está esa mujer que era fuerte, alegre, chistosa, luchadora? Parece que se quedó en algún punto entre los pañales, las tareas escolares, las comidas rápidas y las cuentas sin pagar. Siento que mi voz se fue desgastando poco a poco. Antes podía decir lo que pensaba, alzar la voz, defenderme. Ahora dudo. Antes de hablar. Dudo si merezco siquiera opinar. Y todo por miedo a molestar, a parecer intensa, histérica, como Ramiro suele decir cuando no le gusta lo que escucha, pero algo está cambiando en mí. A veces, mientras riego las plantas del patio o preparo mi café en silencio, me viene un pensamiento como rayo, ¿y si un día me voy, y si desaparezco, alguien lo notaría? Y ese pensamiento, aunque triste, también me despierta. Porque sí tengo fuerza para imaginarme otra vida. Tal vez todavía tengo fuerza para construirla. Una tarde, fui a la tienda de Doña Meche. Ella me miró con ternura y me dijo, Estelita, tú no eres invisible. Aquí hay gente que te quiere. Y sin decir más, me abrazó, lloré en sus brazos como una niña. Sentí que por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía, me escuchaba, me tocaba con el alma. Y ese abrazo fue como un faro en la oscuridad. Como un aviso de que no todo está perdido. Tal vez, después de tantos años, esté empezando a despertar de una pesadilla que yo misma permití que se alargara. Hoy no tengo todas las respuestas. Pero tengo algo que no tenía hace unos meses. Valor para mirar hacia adentro y decirme que merezco algo mejor. Y aunque sea pasito a pasito, estoy empezando a caminar hacia esa nueva vida. El peso de ser inútil. Hasta para quien criaste, ***, aquella noche después del abrazo de Doña Meche, llegué a casa caminando despacio, arrastrando los pies como quien vuelve de enterrar algo. Pero lo que yo sentía que había enterrado era mi dignidad. Entré sin hacer ruido, como ya es costumbre. Ramiro estaba viendo televisión, el volumen alto, riéndose de algún programa vulgar. No me saludó. Ni siquiera levantó la vista. Me senté en la silla de la cocina, con el alma hecha pedazos, y por un segundo me pregunté, ¿cuántos días llevo sin recibir una sola palabra amable en esta casa? La respuesta me dolió más que cualquier ofensa directa. Porque entendí que la violencia que más daña no siempre grita. A veces se sienta frente a ti y guarda silencio. Te ignora. Te borra. Desde ese día, empecé a anotar cosas en una libretita que me regaló Meche. Me dijo, escribe, Estelita. Aunque no se lo muestres a nadie. Escribe para no olvidarte de ti. Y empecé a hacerlo. Cada mañana, antes de que él se despierte, escribo lo que siento. Una de esas páginas decía,
Hoy me sentí como un mueble viejo. Como una silla que ya no se usa, pero que nadie se atreve a tirar porque es de la abuela. Y mientras lo escribía, lloré. Pero también me sentí viva. Porque por fin alguien me estaba escuchando. Yo misma, días después, Ramiro me pidió que le preparara unos papeles para una cita del seguro. Me dijo que necesitaba una firma para validar algo. No lo pensé mucho. Fui, busqué mi INE, mi acta, todo. Pero algo dentro de mí me dijo, revisa antes de firmar. Y ahí lo vi, estaba pidiendo un trámite donde declaraba que yo estaba enferma y dependía completamente de él. ¿Enferma yo? ¿Dependiente yo? Me temblaron las manos. Lo enfrenté. ¿Por qué pusiste eso, Ramiro? Él bajó la mirada un segundo, pero luego me contestó como si yo fuera una estúpida, es solo para que salga más rápido el trámite. No seas exagerada. ¿Y para qué quieres que el gobierno crea que no puedo valerme por mí misma? Mamá, tú ni sales de la casa, ¿qué más da? Me quedé callada. No firmé. Guardé mis documentos. Me encerré en mi cuarto. Y por primera vez, sentí algo nuevo, enojo, no tristeza. No resignación. No culpa, enojo, y ese enojo me quemaba por dentro. Porque entendí que no solo me ignoraba, sino que me estaba usando. Estaba borrando mi historia, mi fuerza, mi existencia, para su propio beneficio. No dormí esa noche. Me senté en la cama, con la ventana abierta, escuchando los grillos y los autos lejanos. Recordé mi infancia. Mi madre cocinando con leña. Mis hermanos peleando por el último pedazo de pan. Yo cuidando a todos desde pequeña. Recordé cuando Ramiro nació, tan chiquito, tan frágil, y como prometí protegerlo toda mi vida, y ahora, ese mismo hijo me pedía que firmara mi invalidez. Que aceptara, en papel, que yo ya no servía. Al día siguiente, hice algo que hace años no hacía, salí sola a caminar. Caminé hasta la iglesia del pueblo. Me senté en la última banca. No recé. Solo miré las velas, el silencio, la madera vieja. Y me dije a mí misma, estás viva, Estela. Todavía respiras. Todavía puedes caminar. Y sobre todo, todavía puedes elegir. En el camino de regreso, pasé por una papelería. Compré un folder nuevo. Decidí que iba a empezar a juntar mis papeles. Mis cosas. Mi vida. Porque si algún día quería salir de ahí, necesitaba estar lista. Esa misma tarde, sin que Ramiro supiera, llamé a la hermana de mi difunto esposo. Teníamos años sin hablar. Pero cuando escuchó mi voz, se emocionó. Me dijo, Estelita, pensaba que ya no quería saber de nadie. Qué gusto saber de ti. Y hablamos. Por casi una hora. Me contó de su casa en Veracruz, de sus plantas, de su perro. Me ofreció visitarla cuando quisiera, y ahí supe que no estoy tan sola como creía, que mi mundo se achicó tanto que ya no veía salidas, pero hay caminos allá afuera. Hay gente que todavía recuerda quién soy. ¿Quién fui?
¿Y quién puedo volver a ser? Ramiro no lo sabe, pero yo ya empecé a planear. No sé cuánto va a tardar. Pero ya no quiero vivir con miedo. Ni con esa falsa paz que en realidad es resignación. Si mi voz ya no vale nada para él, está bien. Pero para mí, va a volver a valer, porque yo todavía tengo cosas que decir. Y ganas de vivir, asterisco asterisco, no me voy a pedir permiso para existir. Esa noche, después de hablar con la tía Teresa, me sentí distinta. No sé explicarlo. Era como si una chispa se hubiera encendido dentro de mí. Algo que estuvo dormido por años. Esa llamada, tan simple, me hizo recordar que hay personas allá afuera que me recuerdan con cariño. Que no todos me han borrado. Guardé su número en la agenda de papel, esa donde aún escribo con tinta y letra redonda. Y junto al número anoté algo que me hizo llorar sin querer. Ella me escuchó. Pasaron unos días y volví a mis rutinas. Levantarme antes de que amanezca, preparar café, barrer el patio, colar los frijoles. Pero ya no lo hacía con la misma sumisión de antes. Ahora, mientras revolvía la olla, pensaba, esto lo hago porque yo quiero, no porque él me lo exige. Fue una mañana cuando decidí que no iba a pedirle más permiso a Ramiro para nada. Así de simple. No le pediría permiso para salir. No le pediría permiso para usar mi propio dinero. Y mucho menos, para respirar tranquila. Esa decisión llegó como llegan las cosas que cambian la vida, en silencio, sin aplausos, sin testigos. Solo yo, de pie frente al espejo del baño, viéndome las canas sin tristeza, aceptando que tal vez mi mejor etapa aún no había empezado. Ramiro se dio cuenta del cambio. Lo noté en su mirada. No me lo dijo, pero lo vi en los gestos. En cómo me observaba cuando salía a comprar sin avisarle. En cómo fruncía el ceño cuando pasaba tiempo hablando por teléfono con otras personas. Él, que antes me tenía como una sombra callada, ahora empezaba a inquietarse. Una tarde, me preguntó, ¿con quién hablas tanto últimamente? Le respondí sin levantar la voz, con gente que me quiere. No dijo nada. Solo me miró y se fue. Pero esa frase, tan sencilla, me supo a victoria. Porque por primera vez en años, no me sentí culpable por quererme, empecé a poner pequeños límites. Cosas simples, ya no lavaba su ropa tirada. Ya no preparaba su comida cuando él se levantaba a mediodía. Y cuando usaba mi tarjeta, revisaba cada centavo. Un día, después de volver del banco, me senté en la sala y le dije, Ramiro, a partir de ahora, quiero que me digas con claridad para qué vas a usar mi dinero antes de tomarlo. Y no me hables como si fuera tu sirvienta. Él soltó una risa sarcástica. ¿Ahora te pones digna? No. Solo me estoy acordando de que soy una persona. No gritamos. No discutimos. Pero en ese momento, algo cambió entre nosotros. Él se levantó, se fue a su cuarto y dio un portazo. Y yo me quedé sentada, temblando, pero también aliviada. ¿Sabes qué descubrí ese día? Que poner límites también da miedo.
pero da mucha paz. Durante muchos años pensé que decir lo que sentía iba a romper lo poco que quedaba entre nosotros. Pero ahora veo que lo que quedaba ya estaba roto hacía tiempo. Yo solo fingía que aún estaba entero. Otra cosa que hice fue empezar a cuidar mi espacio. Compré una cortina nueva para mi cuarto. Cambié las sábanas viejas. Puse una velita con olor a vainilla. Pequeños gestos que, para mí, eran como decirle al mundo, aquí vive alguien que aún merece ternura. También volví a tejer. Saqué mi caja de lanas, esa que guardé cuando Ramiro se burló hace años y dijo que parecía abuela aburrida. Volví a tejer en silencio, sin pedir permiso. Y, ¿sabes qué? Me sentí poderosa. Un día, tejí en el patio cuando Meche pasó y me dijo, «Qué bonito color, Estelita, ¿vas a vender?» No lo había pensado. Pero esa pregunta me dejó pensando. Esa noche, abrí el closet, saqué algunos tapetes viejos que había guardado y los doblé con cuidado. Tal vez, solo tal vez, yo aún podía generar mi propio dinero. No mucho. No para lujos. Pero lo suficiente para recordarme que no dependo de nadie. Que mi nombre aún vale, y mientras tejía, una idea empezó a rondarme la cabeza. ¿Y si me voy por unos días? ¿Y si descanso de esta casa que me asfixia? ¿Y si me regalo un respiro, no para huir, sino para volver a mí? La idea aún era solo un susurro. Pero ya se estaba haciendo fuerte. Porque entendí algo que nadie me dijo, pero que mi corazón gritaba. No hay edad para empezar de nuevo. Ni límite que aguante cuando una mujer cansada decide levantarse, y yo, Estela Ramírez, ya no estoy pidiendo permiso. Estoy volviendo a existir. La primera vez que me elegí a mí misma, no dormí bien esa noche. Tenía el corazón acelerado, como si algo muy importante estuviera por pasar. Y era cierto. No era cualquier día. Era el día en que iba a vender mi primer tapete después de tantos años. Uno color mostaza y verde, con figuras de flores y hojas grandes, como los que mi abuela tejía cuando yo era niña. Meche me había dicho que una señora de la colonia vecina buscaba cosas artesanales para su tiendita. Llévale uno de tus tapetes, Estelita. Si no le gusta, no pasa nada. Pero si le gusta, capaz que te hace más encargos. Temblaban mis manos mientras doblaba el tapete con cuidado y lo metía en una bolsa de tela. No le dije nada a Ramiro. No tenía por qué. Solo escribí una notita y la dejé en la mesa. Salí un rato. No me esperes para comer. Salí con la frente en alto. El sol caía fuerte sobre las calles de Puebla, y yo sentía como si cada paso que daba me alejara 1 centímetro más de esa mujer que se había conformado tanto. Esa mujer ya no era yo. O al menos, estaba empezando a dejar de ser. Cuando llegué a la tienda, la señora, una mujer joven, con cabello recogido y voz dulce, me recibió con una sonrisa. ¿Usted es Estelita? Me habló Meche. Qué gusto conocerla. Extendí el tapete sobre el mostrador con un nudo en la garganta. Ella lo tocó, lo miró por ambos lados, y dijo, «Está hermoso, ¿cuánto quiere por él?»
tartamudeé. No sabía cuánto pedir. No quería sonar ambiciosa ni regalado. Al final, dije, lo que usted crea justo, la señora. Sonrió y sacó un billete. Era más de lo que yo esperaba. Vale cada peso. ¿Puede hacerme otro igual para la próxima semana? Asentí con lágrimas en los ojos. Caminé de regreso como quien lleva oro en el corazón. Apreté ese billete. Con fuerza. No por el dinero, sino por lo que significaba. Era la prueba de que aún tenía algo que ofrecer. Que aún podía producir. Que aún había partes de mí que no estaban rotas. Cuando entré en casa, Ramiro estaba en el comedor, con cara de fastidio. ¿Dónde estabas? Fuera. Tenía cosas que hacer. ¿Y el desayuno? Hoy lo haces tú. Sé. Quedó en silencio. Me miró como si no me conociera. Y tenía razón. Esa mujer frente a él ya no era la misma que callaba y obedecía. Era una mujer que se había elegido a sí misma por primera vez. Esa noche, me encerré en mi cuarto con una taza de té de manzanilla. Saqué la libreta y escribí, hoy fui valiente. Hoy fui libre. Aunque sea por unas horas, fui yo. Los días siguientes, tejí con más ganas. Meche me trajo más encargos. Un mantel. 2 caminos de mesa. Y hasta una bolsa con asas. Las clientas dejaban recados escritos a mano. Gracias por tan bello trabajo, doña Estela. Se nota que lo hizo con amor. Mi mamá adoró. El color. Cada palabra era un ladrillo nuevo en la reconstrucción de mi autoestima. Empecé a juntar el dinero en una cajita de madera que había guardado desde que Ramiro era niño. Cada billete era un voto de confianza en mí misma, pero claro, no todo fue fácil. Ramiro empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos. ¿Y ahora te crees empresaria? ¿A quién le interesa esa porquería vieja? Seguro te van a robar en la calle. Yo respiraba hondo. No respondía con rabia. Porque entendí que su desprecio no era más fuerte que mi voluntad. Una tarde, me planté frente a él y le dije, Ramiro, no necesito tu aprobación. Solo necesito que me respetes. No te estoy pidiendo permiso. Solo te informo que mi vida ya no gira en torno a ti. No dijo nada. Pero su silencio habló por él. Por primera vez, no tuvo poder sobre mí, y aunque mi voz temblaba, mis piernas no. Estaba firme. Plantada. Sintiéndome viva, esa noche, doña Meche me acompañó a la casa. Traía un sobre con 3 nuevos pedidos. Me abrazó y me dijo, Estelita, estás floreciendo. Y me lo creí, porque por fin, yo también empecé a verme con los ojos de alguien que cree en mí. Esa semana, llamé otra vez a la tía Teresa. Le conté lo de mis tejidos. Se emocionó. Me invitó a visitarla en julio, cuando el calor no fuera tan bravo. Tengo una habitación libre y mucho cariño para darte, hija. Vente unos días. Lo voy a pensar, de verdad. No lo pienses tanto. Te mereces respirar otro aire.
colgué con una sonrisa. Y supe que ese viaje, esa posibilidad, era más que una visita. Era una promesa. Una puerta abierta. Una mano extendida al otro lado del dolor, y aunque aún me faltaba mucho por sanar, esa mano me estaba esperando. Y yo, ya estaba lista para tomarla, asterisco asterisco, preparando la maleta. Y el coraje, hay decisiones que no se toman de un día para otro. Se van gestando en silencio, como esas flores que tardan años en dar su primera flor. Así fue conmigo. Después de esa llamada con la tía Teresa, me pasé 3 noches mirando el techo, con el corazón en un hilo. ¿Y si me voy de verdad? ¿Y si dejo esta casa, aunque sea por unos días? ¿Y si por fin, me elijo, Veracruz siempre? Me pareció lejana. No por la distancia, sino por la idea de salirme de mi rutina, de lo que conozco, de la jaula que, aunque triste, ya me era familiar. Pero en esa jaula ya no podía respirar. Y sabía que, si no salía pronto, iba a marchitarme por completo. Una mañana, después de dejar el tejido a medias, me senté frente a la ventana. Afuera, los niños corrían con mochilas, las vecinas regaban las plantas, y el panadero gritaba con su canasta al hombro. La vida seguía. Menos la mía. La mía se había quedado estancada en el mismo pasillo, frente al mismo televisor, con las mismas palabras de desprecio, día tras día, y de pronto, sin pensarlo más, me levanté y saqué la maleta verde del closet. Esa que no usaba desde el bautizo del hijo de mi prima, hace más de 10 años. La sacudí, la abrí, y empecé a poner cosas adentro, 2 mudas de ropa. Un suéter de lana. Mi peine de madera. Un rosario que fue de mi madre. Y la libreta donde he escrito todo esto, no había puesto aún la fecha de salida, pero el solo hecho de preparar la maleta era como preparar el alma. Cuando Ramiro me vio con la maleta sobre la cama, frunció el ceño. ¿Y eso qué? Voy a salir unos días. ¿Cómo que vas a salir? A visitar a mi tía Teresa. En Veracruz. El silencio que siguió fue largo. Espeso. ¿Y quién va a hacer la comida? ¿Y si pasa algo? ¿Y si te enfermas allá? Pues tendrás que arreglártelas. Y si me enfermo, allá también hay hospitales. No puedes irte así como así. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Nunca lo había visto. Tan descolocado. Como si no pudiera procesar que su madre, esa mujer que él daba por sentada, que siempre estaba ahí, estaba tomando el control de su propia vida. Se encerró en su cuarto. Dio un portazo. No volvió a hablarme en todo el día, y, ¿sabes qué sentí? Paz, no alegría. No euforia. Solo paz. Esa paz rara que aparece cuando uno deja de pedir permiso para vivir. Los días siguientes, seguí tejiendo. Entregué 2 manteles más. Las clientas estaban encantadas. Una señora incluso me dejó un mensaje escrito a mano: se siente él. Amor en cada puntada, doña Estela. Gracias. Empecé a juntar ese dinero aparte. Era poco,
pero suficiente para el camión y unos días en Veracruz. Y mientras más lo pensaba, más claro lo veía, tenía derecho a irme. A estar en paz. A respirar otro aire. Una tarde, Meche me acompañó a comprar un boleto de autobús. Íbamos caminando por la calle principal del pueblo, y ella me tomaba del brazo como si fuéramos hermanas. ¿Estás segura?, me preguntó. Estoy más segura que nunca. En la terminal, compré mi pasaje para un viernes en la mañana. Veracruz me esperaba. Y yo también me esperaba allá. Cuando llegamos a casa, Ramiro seguía serio. Frío, ausente. Pero algo en él se estaba desarmando. Lo notaba en sus silencios más largos de lo habitual. En cómo evitaba mirarme directamente. Como si ya supiera que esta vez, yo sí me iba. Esa noche, preparé mi ropa con cuidado. Lavé mis mejores blusas, doblé los pañuelos que me regaló mi madre hace décadas, metí una foto de mi hijo cuando era niño, por si me daba nostalgia. Y escribí en mi libreta, no me voy huyendo. Me voy a encontrarme. 2 días antes del viaje, Ramiro se acercó a la cocina. ¿Y si me dejas solo, qué se supone que haga? Lo que siempre has hecho, vivir de mí. No entiendo por qué haces esto. Porque quiero volver a entender quién soy. Sin que me calles. Se fue sin decir más. Y yo, por primera vez, no lloré después de una conversación así. Meche me trajo una bolsa de viaje con comida seca, una botella de agua y un pequeño ramo de lavanda. Para que te acompañe el olor a casa. La abracé con fuerza. Gracias por creer en mí cuando yo ya no podía. Porque tú nunca dejaste de ser valiosa, Estelita. Solo que te lo olvidaron tanto, que tú también lo olvidaste. Y en ese momento entendí que no iba sola. Me iba con todo. El amor que había sembrado en otros corazones, incluso cuando el mío estaba roto. El día que crucé mi propia frontera, nunca pensé que hacer una maleta pudiera doler tanto y al mismo tiempo dar tanto alivio. Esa mañana, antes de salir de casa rumbo a la terminal, mis manos temblaban mientras cerraba el cierre de la maleta verde. No por miedo a viajar, sino por algo más íntimo, más profundo, el miedo a dejar atrás lo que me era conocido, aunque me hiciera daño. Desperté antes del amanecer. Meche había prometido acompañarme hasta la terminal, y ahí estaba, puntualmente, con un cafecito caliente en un termo y una sonrisa de esas que curan el alma. Hoy es tu día, Estelita. Sí, y aún no lo creo. Ramiro no se despidió. No salió del cuarto. Sabía que me iba, que había comprado el boleto, que mi maleta estaba lista, que yo ya no estaba pidiendo permiso. Pero aún así, se escondió detrás de su silencio cobarde. Pasé frente a su puerta con la cabeza erguida. Una parte de mí quería que saliera, que dijera algo, lo que fuera. Pero no pasó. Y fue ahí cuando lo entendí de verdad. No se trataba de si él me quería o no, sino de que yo había dejado de quererme a través de sus ojos. En el taxi hacia la terminal, Meche me apretaba la mano. ¿Estás nerviosa? Sí. Pero es un nervio bueno.
como cuando sabes que vas a hacer algo que tu corazón pedía. Desde hace años. Cuando llegamos, el autobús ya estaba estacionado, con su motor encendido y ese olor a diésel que se mezcla con emoción y despedida. Mostré mi boleto, guardé la maleta en la bodega y subí al asiento junto a la ventana. Meche me abrazó antes de irse. Llámame cuando llegues. Te prometo que sí. El autobús arrancó despacio. Mientras nos alejábamos de mi colonia, de mi calle, de mi casa, me di cuenta de que no solo estaba saliendo de un lugar físico. Estaba cruzando una frontera emocional. Estaba dejando atrás años de silencio, de culpa, de dolor. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no llevaba ese peso en el pecho. Durante el viaje, miré por la ventana sin parar. Los campos, los árboles, los puestos al borde de la carretera. Cada kilómetro me alejaba de la mujer apagada que fui y me acercaba a la que estaba naciendo. Recordé momentos. Caricias que nunca llegaron. Palabras que me tragué. Y también recordé las risas con mi madre, los bailes en la cocina, las canciones de Pedro Infante en la radio de los domingos. Recordé que dentro de mí todavía vivía esa mujer. Solo tenía que dejarla salir. Llegué a Veracruz cerca del mediodía. El calor era denso, pegajoso, pero me sentí ligera. Como si todo el peso de los últimos años se hubiera quedado atrás, en otro cuerpo, en otra historia. La tía Teresa estaba ahí, esperándome en la salida de la terminal, con su vestido floreado y su cabello blanco recogido en un chongo. Abrió los brazos y me abrazó fuerte. Estelita, mi niña linda, qué gusto verte. Yo tampoco pensé que este día llegaría. Subimos a su cochecito viejo y manejamos hasta su casa. En las afueras de la ciudad. Una casita modesta, con jardincito al frente y olor a canela en el aire. Me mostró mi cuarto, una cama sencilla, una ventana con cortinas rosas, una mesita de noche con un florero pequeño. Lloré. Pero de alivio, aquí puedes descansar, hablar, callar, lo que tú necesites, me dijo. Y eso hice. Esa noche. No hablé mucho. Solo caminé descalza por el piso frío, me senté en la cama, acaricié la sábana limpia y escribí en mi libreta: hoy empezó mi nueva vida. Los primeros días fueron lentos, pero llenos de pequeños milagros. Despertar. Sin que nadie me gritara. Preparar mi propio desayuno y que nadie lo menospreciara. Salir al patio a tomar el sol sin sentirme culpable. Tía Teresa me hablaba con dulzura, sin apuro. Me contaba historias de la familia, de su jardín, de la tienda del pueblo. Me llevaba al mercado, al parque, a misa. Y en esos espacios sencillos, cotidianos, me fui reencontrando. Un día, mientras caminábamos por el malecón, me detuve frente al mar. El viento me despeinaba, el sol me calentaba la piel, y yo me sentía viva. Tía Teresa se me acercó y me dijo: ¿en qué piensas, Estela? En que no sabía que se podía sentir tanta paz, sin tener que morir primero. Y en ese momento supe que no iba a volver a ser la misma. Que ya no podía volver a esa casa como antes.
porque yo ya había cruzado una línea que no tenía regreso, la de volver a elegirme, asterisco asterisco. Ya no tengo miedo de pensar en mí. Los días en Veracruz pasaban como pasan los días cuando uno está sanando, lentos, pero con sentido. Había algo en el clima, en el ritmo pausado del pueblo, en la voz templada de mi tía Teresa, que me ayudaba a calmar ese torbellino que llevaba dentro. Por primera vez en años, me sentía en paz conmigo misma. Cada mañana, me despertaba con el canto de los pájaros en el jardín. El sol se colaba por la cortina rosada de mi cuarto y me bañaba el rostro con una luz tibia que parecía decirme, aquí estás segura. Me levantaba, preparaba café con canela, y tejía en silencio. Mis dedos volvían a moverse con agilidad, como si recordaran lo que habían sido antes del desgaste del alma. A veces, me sorprendía tarareando una canción que no entonaba desde que Ramiro era niño. Otras, simplemente observaba las plantas crecer. Y en medio de ese silencio fértil, empecé a hacerme una pregunta que llevaba décadas sin atreverme a plantear: ¿qué quiero yo? No lo que necesita mi hijo. No lo que espera la gente. No lo que exige la costumbre. ¿Qué quiero yo? Fue una mañana en el mercado cuando la respuesta empezó a perfilarse. Estábamos Teresa y yo comprando frutas cuando una señora se acercó a admirar la bolsa de hilo que llevaba colgada al hombro. ¿Dónde la compró, doñita? Está preciosa. La hizo ella, dijo Teresa con una sonrisa, señalándome. La mujer abrió los ojos con asombro. ¿En serio? ¿Qué manos tiene? ¿No hace para vender? Y ahí, sin darme cuenta, una semilla cayó en tierra fértil. Esa tarde, después de comer pan dulce con chocolate caliente, abrí mi libreta y escribí en la primera página en blanco: sueños para una nueva vida. Y empecé a anotar: vender mis tejidos en el mercado local. Ahorrar mi propio dinero, aunque sea poco. Tener un rincón donde vivir en paz, aunque sea pequeño. No volver a callar por miedo. Volver a bailar, aunque sea sola, aunque sea en la cocina. Las palabras me salían solas. Y por primera vez, no escribía para llorar, escribía para construir. Le conté a Teresa mi idea de vender. Me miró con ojos brillantes. Me parece perfecto, Estelita. Yo te ayudo. Tengo una mesita vieja que podemos usar como puesto, y conozco gente en el tianguis. ¿Crees que alguien compre? Claro que sí. Tú no lo ves, pero lo que haces tiene alma. Y eso se nota. Esa misma semana tejí 3 bolsas pequeñas con diferentes colores, una azul con flores, otra beige con líneas verdes, y una roja intensa como las bugambilias que colgaban del patio de Teresa. Las pusimos en una caja de cartón, y el domingo fuimos al mercado. No vendí todo, pero sí vendí una. Una mujer mayor se acercó, la tocó, la olió incluso, y dijo: esto me recuerda a mi madre. Me la llevo. Le agradecí con el alma. En la voz. No por los pesos, sino porque sentí que algo dentro de mí se validaba. Volvimos a casa, y esa noche, mientras lavábamos los trastes juntas, Teresa me dijo: ¿ya te diste cuenta, hija? Estás floreciendo. Y sí. Ya no
Me dolía el cuerpo por tensión. Ya no me dolía la cabeza por gritar en silencio. Ya no me dolía el corazón por ser invisible. Me dolían los dedos de tanto crear. Y era un dolor hermoso, pero también sabía que no podía vivir indefinidamente con Teresa. Ella me recibía con amor, pero yo ya empezaba a sentir que necesitaba mi propio espacio. No quería depender de nadie, ni siquiera de alguien que me amaba, así que empecé a caminar por el barrio, a preguntar discretamente si había algún cuarto pequeño para rentar. Algo modesto, donde pudiera tejer, dormir tranquila y tener mis cosas. Una señora que vendía tamales me dijo que en la calle de atrás había un cuarto disponible, en una casita humilde, con una anciana que vivía sola y buscaba compañía. Fui a ver. Era pequeño, con una ventana que daba a un limonero, una cama individual y un baño compartido. Pero era limpio, tranquilo. Y sobre todo, era mío si lo quería, costaba poco. Con mis ventas y un poco de mi pensión, podía pagarlo. Regresé a casa y se lo conté a Teresa. Me escuchó con atención, sin interrumpir. Al final, me abrazó. ¿Y sabes qué pienso, Estelita? Que lo que más me enorgullece de ti no es que quieras irte, sino que ya no tienes miedo de pensar en ti. Y tenía razón, había pasado la vida entera postergándome, viviendo para los demás, callando lo que sentía, aceptando el mínimo. Y ahora, por fin, me estaba permitiendo desear, asterisco asterisco. Mi casa, mi voz, mi tiempo, el cuarto olía a madera vieja y a limón recién cortado. Las paredes eran de un color entre blanco y marfil, con algunas grietas discretas que contaban su propia historia. La ventana, aunque pequeña, dejaba entrar la luz con una suavidad que abrazaba el alma. Había una cama de una sola plaza con colcha floreada, una silla de madera firme, y una repisa donde apenas cabían mis libros, mi peine, mi rosario y mi libreta de sueños. Era poco. Pero era mío. Cuando crucé el umbral con mi maleta verde, sentí una descarga en el pecho. Como si dejara caer de golpe una mochila que había llevado por años sin saber cuánto pesaba. La señora Aurora, la dueña de la casa, era una mujer de 82 años, con los ojos más vivos que he visto en mucho tiempo. Caminaba lento, pero su mente era rápida como cuchillo recién afilado. Me recibió con una sonrisa y un cafecito caliente. Aquí no somos muchas reglas, Estelita. Solo respeto, silencio en la noche y un poco de alegría en el corazón. Nos caímos bien desde el principio. Me mostró el patio trasero donde colgaba su ropa y un pequeño rincón donde podía tejer si quería. Me señaló una planta de albahaca que decía cuidar como a una hija. Las plantas entienden los silencios mejor que los humanos, me dijo. Esa noche, dormí con la ventana abierta. El limonero susurraba con cada brisa y el canto de los grillos era como una nana antigua. Por primera vez en tantos años, dormí sin escuchar una puerta azotarse, sin pasos pesados, sin gritos, sin desprecios. Solo mi respiración. Solo yo. Al día siguiente, me desperté con la luz del sol filtrándose entre las cortinas y un silencio que me pareció milagroso.
Me senté en la cama, respiré hondo, y me dije en voz alta, estás viva. Y estás libre. Los primeros días me dediqué a organizar mi espacio. Colgué una foto de mi madre en la pared, puse una mantita que yo misma tejí al pie de la cama. Y escribí una nota en la repisa que decía, aquí vive una mujer que se atrevió. Seguí vendiendo mis tejidos. En el mercado del pueblo ya me conocían como la señora de las bolsas bonitas. Algunas mujeres me pedían colores específicos, otras querían tapetes o manteles. Meche me enviaba mensajes de vez en cuando con encargos desde mi antigua colonia. Incluso la tía Teresa me ayudaba, enviando clientas de su iglesia. No ganaba mucho, pero ganaba lo suficiente para sentirme capaz. Independiente. Dueña de mis horas. De mis decisiones. De mi voz. Un día, mientras tejía en el patio, la señora Aurora se sentó a mi lado con una limonada en la mano. Me miró con ternura y me dijo, ¿sabes qué me gusta de ti, Estelita? ¿Qué? Que cuando sonríes, no se ve la herida. Pero cuando hablas, se nota que la herida no te quitó la voz. Esas palabras me atravesaron. Como una lanza. Pero no dolieron. Sanaron. Empecé a hacer una rutina. Me levantaba temprano, caminaba unas cuadras para estirar las piernas, compraba pan en una tiendita de la esquina y luego volvía para trabajar en mis pedidos. Algunas tardes me sentaba con Aurora a tomar té y a compartir recuerdos de juventud. Me reí. Lloré. Recordé. Y solté. Solté todo lo que me ataba. Todo lo que me hacía pequeña. Todo lo que me había enseñado a sobrevivir, pero no a vivir. Un sábado recibí una llamada inesperada. Era Ramiro. Tardé unos segundos en decidir si contestaba. Pero lo hice. ¿Dónde estás? Fue lo primero que dijo. En mi casa. ¿Y eso? ¿Desde cuándo tienes casa? Desde que decidí tenerla. Silencio. ¿Y piensas volver algún día? No como antes. ¿Y qué se supone que haga yo sin ti? Aprender a vivir solo. Como yo aprendía. Vivir sin depender de tu mirada para sentir que existo. Hubo otro silencio. Y luego colgó. No lloré. No me quebré. Sentí que, al fin, había dicho lo que mi alma llevaba años gritando en secreto. Esa noche me senté frente a la libreta y escribí, ya no soy la sombra de nadie. Soy la luz de mí misma. Y aunque sabía que todavía tenía heridas por sanar, tenía más certezas que dudas. Tenía techo. Tenía trabajo. Tenía calma. Y sobre todo, tenía mi nombre, mi voz, mi tiempo, asterisco asterisco, lo que me dolió no fue su grito. Fue su silencio, una tarde cualquiera, mientras tejía en el rincón soleado del patio, me llegó un recuerdo tan nítido y punzante que me hizo dejar caer la aguja. No era algo que había olvidado. Era algo que había enterrado. Una escena pequeña, simple, que llevaba años escondida en una de esas esquinas del alma que preferimos no mirar. Recordé un cumpleaños. Uno cualquiera.
Creo que fue cuando cumplí 63. Había hecho un pastel de 3 leches, mi favorito. Había comprado flores con mi propio dinero. Puse música bajita, me peiné con esmero y me puse un vestido rojo que guardaba para ocasiones especiales. Ese día, me sentía bonita. Aunque nadie me dijera nada, Ramiro entró a la casa, pasó por la cocina, vio todo preparado, y no dijo nada. Ni feliz cumpleaños, ni gracias por el pastel, ni una simple sonrisa. Solo se sirvió un plato, se sentó frente al televisor, comió en silencio, y después dejó el plato sucio sobre la mesa. Y yo me quedé ahí, con la vela apagada entre los dedos. No lloré en ese momento. Lo hice después, en el baño, tapándome la boca con una toalla para que no se escuchara el sollozo. Ese recuerdo me partió en dos. No porque fuera un evento grandioso, sino porque fue uno de esos días donde comprendí que ya no era importante. Que había pasado de ser la mujer que la abrazaba cuando niño a ser solo una presencia funcional, casi invisible. Lo que más dolía no era que no me felicitara. Era que ni siquiera notara que ese día significaba algo para mí, y lo peor es que esa escena se repitió muchas veces, de muchas formas. Días en los que estuve enferma y él ni preguntó si necesitaba algo. Noches en las que me acosté sin cenar, y él no se dio cuenta. Momentos en los que hablaba y él simplemente no escuchaba. No fue una gran traición la que me rompió. Fueron 1000 pequeñas ausencias, acumuladas como gotas que perforan la roca. Recordé otra vez cuando me pidió que firmara el documento que decía que yo dependía de él. Recordé cuando me llamó la vieja, con esa frialdad que congela la sangre. Recordé cuando me dijo que yo hablaba demasiado. Cuando me apagó la televisión mientras yo veía mi novela. Cuando usó mi tarjeta sin pedirme permiso y después me dijo que exageraba. Cuando me negó una vez un abrazo, diciendo que no estaba para cursilerías. Todo eso regresó de golpe esa tarde. Sentí como si una ola me cayera encima. Dejé el tejido a un lado, me tapé el rostro con las manos, y lloré con un gemido tan profundo que asustó a la señora Aurora, quien vino corriendo desde la cocina. Me abrazó sin decir nada. Solo puso su mano sobre mi espalda y me sostuvo mientras temblaba. Ya pasó, hija. Ya pasó, susurraba. Pero no. No había pasado. Por primera vez, lo estaba sintiendo de verdad. Sin minimizarlo. Sin justificarlo. Sin disfrazarlo, sentía el abandono. El vacío. La rabia contenida. La pena por haberme permitido tanto. El duelo por una vida vivida a medias. Después de calmarme, me fui a la habitación, me senté frente al espejo y me miré largo rato. No. Para peinarme, ni para maquillarme. Solo para verme. Y lo que vi me rompió el alma, una mujer con ojos cansados, pero con un brillo que no se había apagado del todo. Una mujer que había soportado desprecios, ausencias, indiferencia. Una mujer que amó tanto, que se olvidó de sí misma. Pero también una mujer que, a pesar de todo, aún estaba de pie. Me acerqué al cajón, saqué la libreta y escribí con mano firme: hoy me duele
Me duele el alma, los recuerdos, la niña que fui, la madre que soy, la mujer que cayó. Pero este dolor no me derrota. Este dolor me limpia. Me honra. Me devuelve la voz. Y mientras escribía, me di cuenta de que había estado sangrando por dentro durante años sin que nadie lo notara. Porque nadie miraba. Porque yo tampoco me miraba, sentí rabia por no haberme cuidado. Por haber esperado tanto de quien no sabía dar nada. Por haber creído que debía aguantar, porque es mi hijo. Por haber confundido amor con resignación, esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la luz tenue de la lámpara, mirando la ventana abierta. Y ahí, entre el canto lejano de un grillo y el suspiro del limonero, hice un juramento silencioso: nunca más me voy a abandonar. Asterisco, asterisco. Ahora soy yo quien se escoge primero, la mañana siguiente fue distinta. No porque el sol brillara más ni porque las calles sonaran diferentes. Fue distinta porque yo era otra, había algo en mi pecho, como una cicatriz recién cerrada. Aún dolía, pero ya no sangraba. La noche anterior había sido una especie de parto emocional, doloroso, íntimo, necesario. Había llorado tanto que sentía los ojos secos. Pero no era esa sequedad que viene de la tristeza, sino la que deja espacio. Para el aire, para la vida, para la mirada limpia. Desperté temprano, como siempre, pero esa vez no me sentí cansada. Me senté en la cama y me dije en voz baja: gracias por no rendirte, Estela. Fui a la cocina. La señora Aurora me esperaba con su café recién hecho. Me miró con sus ojos sabios y me sonrió sin hacer preguntas. Hoy tienes mirada de mujer que renació. Hoy me siento como una mujer que por fin se eligió a sí misma. Desayunamos en silencio, con esa complicidad que no necesita palabras. Después, fui al patio, me senté frente al limonero, y tejí con una paz que no había sentido en años. Mientras mis manos se movían, pensaba en todo lo que había pasado. En lo lejos que había llegado. Y me di cuenta de que no quería regresar, no. A la casa donde mi voz no tenía peso. No a la cocina donde preparaba comida que nadie valoraba. No al sofá donde me ignoraban. No a ese rincón donde la mujer que soy se fue marchitando poco a poco. No quería regresar, ni siquiera como visita. Y no se trataba de orgullo. Se trataba de amor propio. De entender que puedo seguir queriendo a mi hijo, pero no a costa de mí misma. De comprender que el amor sin respeto se vuelve cárcel. Esa tarde, llamé a Meche. Me preguntó cómo estaba. Le conté todo. Mi llanto, mi desahogo, mi despertar. Estoy orgullosa de ti, Estelita. Te lo juro. Yo también. Por fin. Me preguntó si pensaba volver. Le dije que no. Que tal vez algún día, si él cambiaba. Pero que por ahora, yo me estaba reconstruyendo. Y eso no se negocia. Después de colgar, me senté a escribir una carta. No para enviarla. Solo para soltar. Ramiro, te amé más de lo que me amé a mí misma. Di mi juventud, mis noches,
mi cuerpo cansado, mis silencios. Soporté lo que ninguna madre debería soportar. No me arrepiento de haberte dado la vida. Pero sí me arrepiento de habérmela quitado a mí por tanto tiempo. Hoy no te odio. Pero tampoco te necesito. Hoy decido vivir mi vejez con dignidad. No quiero más gritos, desprecios ni indiferencias. Si un día decides mirarme con los ojos del respeto, aquí estaré. Pero si no, también estaré bien. Porque por fin, después de todo, aprendí a mirar por mí. Doblé la carta y la guardé. Entre las páginas de mi libreta, como se guarda un capítulo que ya se cerró. Más tarde, fui al mercado con Aurora. Llevamos nuevos tejidos, y vendimos casi todo. Una señora joven me abrazó al comprar una bolsa y me dijo, «Gracias, doñita. Me recuerda a mi abuela. A usted se le nota que teje con el alma». Y ese, gracias, me llenó más que cualquier otra cosa. De regreso, mientras caminábamos con el sol cayendo, sentí que mis pies no pisaban solo tierra. Pisaban historia. La mía, cada paso era una afirmación, sí puedo. Sí valgo. Sí merezco, esa noche, me senté frente a la ventana de mi cuarto, el viento movía las hojas del limonero y el cielo estaba despejado, respiré hondo y sonreí, porque aunque me doliera todo lo que tuve que vivir para llegar aquí, ya no me sentía rota, me sentía entera, y sabía que el paso siguiente no era mirar atrás, ni esperar a que algo cambiara allá. El paso siguiente era simplemente vivir por mí. Desde mí. Para mí, asterisco asterisco, si mi voz ya no vale para ellos. Que valga para mí. Esta mañana me desperté temprano, como ya es costumbre. El canto de los pájaros, el aroma de café que se filtra desde la cocina de doña Aurora, el crujir leve de la madera bajo mis pies. Todo me pareció más claro. Más liviano, más mío. Hoy tengo 70 años, y, ¿sabes qué? Me siento viva, no perfecta. No invencible. Pero viva, y eso, para una mujer que fue silenciada por tanto tiempo, que fue invisible hasta para los ojos de su propio hijo, es un milagro. Mi vida no es una novela. No todo se resolvió como en los cuentos. Ramiro no me ha llamado más. No sé si algún día lo hará. No sé si alguna vez comprenderá el daño que causó. Pero lo que sí sé es que ya no me destruye su ausencia, porque su ausencia ya no me grita, no vales. Ahora me susurra libertad, mi cuarto sigue siendo modesto. Mis ingresos, justos. Mis días, sencillos. Pero hay algo que tengo ahora que nunca tuve antes, una voz que me pertenece, ya no la uso para pedir permiso. Ya no la apago para que otros estén cómodos. Ya no la quiebro para que no suene molesta, ahora la uso para mí. Para nombrarme. Para sostenerme. Para contar mi historia. Para no olvidarme de quién soy, y si estás escuchándome hasta aquí, quiero decirte algo. No importa cuántos años tengas. No importa si crees que ya es tarde. Nunca es tarde para volver a ti. Nunca es tarde para empezar otra vez. Nunca es tarde para decir basta. A veces pensamos que ser madre, esposa,
hija o cuidadora significa borrarnos. Pero no es cierto. No fuimos hechas para ser sombra de nadie. Fuimos hechas para brillar, incluso con cicatrices, y sí, es difícil. A mí me tomó décadas. Tuve que tocar fondo. Tuve que romperme. Tuve que sentir el frío de una casa donde me miraban como un mueble. Tuve que caminar sin rumbo hasta encontrarme otra vez. Pero aquí estoy, contándotelo. Porque sobreviví y porque quiero que tú también sobrevivas. No solo respires, vivas. No solo estés, te sientas. No solo esperes, elijas. Hoy, cuando tejo, lo hago con otro sentido. Cada puntada es un acto de amor propio. Cada color, una emoción liberada. Cada venta, un paso más lejos de la dependencia. Y cada amanecer, una segunda oportunidad. La señora Aurora me dice que tengo luz en la mirada. Yo no lo noto. Pero me gusta que ella lo vea. Porque cuando una mujer mayor empieza a ser mirada de nuevo, no por su utilidad, sino por su esencia, eso también es revolución. Tengo planes. Pequeños, pero míos. Quiero dar clases de tejido a otras mujeres mayores que también se sienten solas. Quiero escribir un cuaderno con historias reales de mujeres como yo. Quiero aprender a bailar son jarocho, aunque me duelan las rodillas. Y sobre todo, quiero seguir viviendo sin pedir disculpas por existir, porque si mi voz no valía para ellos, que valga para mí. Y para quienes hoy me están escuchando. Y ahora, después de todo lo que te conté, te hago una sola pregunta, desde lo más profundo de mi alma, ¿crees que hice lo correcto? Y si tú hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta el final. Y gracias por permitir que mi voz, al fin, se escuche. Paloma fin de la historia. Asterisco asterisco.